De pie, nosotros estamos terminando este seminario especial para señoras y profesoras. Estamos en todo el Brasil, en las Américas, en Europa y especialmente en Italia y en todas las iglesias. Vamos a hacer un clamor y después cantaremos todavía un loor. Dios Todopoderoso, a ti clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Te pedimos que renueves nuestra comunión y que continúes con nosotros. Clamamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Glória a Deus. Yo quiero saludar a todas las hermanas, los hermanos reunidos en Brasil y en el exterior. Quiero saludarles una vez más con la paz del Señor. Antes de sentarnos, nosotros vamos a cantar este loor que fue entonado ahora. Es una doxología. Esta doxología es un salterio. Salterio es la música que es sacada de los salmos. Entonces existen los salterios y existen otras músicas, otros loores que no tienen su origen en los salmos. Este salterio fue escrito, fue una composición de Los Cutmel, un francés que murió en 1572 en la gran persecución movida por la iglesia contra los creyentes, contra los llamados protestantes. Fue la noche de San Bartolomeo y este siervo de Dios hizo esta composición. Murió aquella noche crucificado. Fueron 30,000 vidas muertas en una sola noche. Fue llamada la noche de San Bartolomeo. Cuando él escribió esta doxología, fue una adoración a la Trinidad, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Yo convoco ahora a toda la congregación para cantar este loor aquí en Brasil y en el exterior, para que podamos entender aquel momento profético vivido por los siervos de Dios en el pasado. Glória a Deus. Los hermanos pueden tomar asiento, las hermanas pueden tomar asiento. Estamos terminando este seminario, este encuentro de hermanas que aglomeran el grupo de señoras de la iglesia, aquellas que tienen la responsabilidad el día miércoles de los estudios bíblicos. Y también
las profesoras de escuela dominical. Yo quiero decir y manifestar nuestra felicidad, nuestra alegría de contar con esta población, con este grupo de hermanas que no se han guardado y han sido sustento para esta obra. Han sido convocadas estas hermanas y no negaron sus convocaciones. Son los fundamentos de las escuelas bíblicas dominicales y también de toda la vida de la iglesia en sus visitas, con el trabajo de adorno en la iglesia, limpieza y tantas cosas que han sido hechas en un trabajo especial de parte de la evangelización. Agradecemos a Dios por este grupo de hermanas. Yo quiero decir un detalle más. Al iniciar en el entendimiento de esta obra, cuando éramos los primeros reuniéndonos, éramos 7. Entre los 7 había una mujer. Y esta mujer hizo parte de aquel grupo que estaba dispuesto a dar inicio a un proyecto que estaba en la economía de Dios. Y esta mujer se colocó al frente de todo. Ella había sido profesora de escuela dominical, responsable por el trabajo de señoras en Brasil, en su denominación, hacía parte de todos los grupos de la sociedad llamada Auxiliadora Femenina. Fue homenajeada después cuando vino la iglesia cristiana Maranata por su firmeza. Y ella dio naturalmente el respaldo a aquellos hombres que estaban reunidos allí. En aquella tarde, al final de la tarde, cuando se tomó la decisión, ella dijo así: yo estoy lista. No voy a negar esta fe que yo estoy entendiendo, que es el gran proyecto de Dios para salvar. Y ella me llamó y me dijo: tú eres el más joven, y de hecho eres el más joven del grupo. Tú no vas a volver atrás. Y yo le dije jugando: no voy porque mi compromiso, yo hablé con ella jugando, mi compromiso no es contigo, le dije. Entonces está todo bien, me dijo. Cuenten conmigo. Era mi madre. Murió a los 100 años de edad. Yo no traigo aquí el ejemplo de mi madre. Está aquí el ejemplo de la mujer. Era necesario que alguien tome una posición. Y hoy nosotros tenemos millares. Solo aquí, reunidos aquí hoy, hermanas aquí, tenemos casi 10,000 en la Gran Victoria. Es una bendición poder contar con las hermanas, con su fidelidad en la obra del Espíritu. Así, nuestra palabra final es de ánimo, de deseo que esta obra prosiga con este trabajo consciente, lleno de vida, de amor y dedicación, y que las hermanas tienen y han colocado delante del Señor como siervas fieles del pasado, como aquellas que vivieron a los pies de Jesús, como aquellas que sirvieron en el pasado en el Antiguo Testamento, mujeres que dejaron sus nombres en la historia de la palabra de Dios, del proyecto de Dios para nuestro tiempo, para nuestra vida. Así, mis hermanas, amadas hermanas, nuestra gran alegría en esta convivencia, terminando nuestro seminario, nuestra palabra hoy está relacionada con la situación que necesita ser entendida por todos nosotros. Y esta
Este asunto está siendo dado a los hermanos y necesitamos que las hermanas trabajen más con relación a la escuela bíblica dominical. Yo resalto aquí, la última vez que tuvimos una reunión aquí, hicimos una apelación para que las hermanas estuvieran en la escuela bíblica dominical, trajesen sus familiares, sus hijos, parientes, visitantes, y tuvimos un momento por lo menos 30%. Eso fue un aumento y una gran bendición, y esperamos que a partir el restante de la iglesia pueda entender que esta hora es necesario el fortalecimiento de la doctrina, y estamos preocupados con una doctrina que nos está trayendo para este momento, porque estamos enfrentando los desafíos que el mundo está colocando para confrontar con aquello que Dios quiere hacer. El texto es muy simple, el que tenemos, hemos hablado en este texto, que está en Lucas capítulo 18, versículo 8. Me gustaría que todos los que están presentes, las hermanas y los hermanos, leyesen conmigo el texto bíblico. Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, el problema es la fe. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado? En el Antiguo Testamento, la fe era cuestión de obediencia. Abraham entonces obedeció y fue contado por justicia. Él tenía que hacer algo en obediencia al Señor. Esta caminata él hizo. Lo que él debía hacer era salir de su tierra y comenzó a oír la voz del Señor, haz así, y él iba continuando. Pasó por Jerusalén, fue a Egipto, volvió para Canaán. Allí él construyó, compró su sepultura, que fue en Macpela, en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, que está a 10 kilómetros de Jerusalén. Y él construyó una tumba, no solo de él, que sería después, más de su familia, de los patriarcas. Y quien va a Israel va a ver la tumba, que dicen que también es de Adán y Eva. Yo no sé explicar lo que está allí, más existe una tumba. Y todo aquello fue hecho por Abraham. Abraham se detuvo allí, no entró en Jerusalén. Vino otro ministerio, otro proyecto. El otro proyecto ahora fue, después que Dios trató con Abraham, trató con Israel, ahora es Jesús. Entonces el ministerio de la fe en Jesús. Jesús se presenta como la fe genuina, y él está explicando a los discípulos aquello que los discípulos no habían entendido, porque ellos eran del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento la palabra fe no existía, porque solo existiría a partir del Pentecostés. Ella fue hablada por Jesús porque él era el autor de la fe. Entonces él vino y toda la enseñanza que él tenía estaba alrededor de la fe. Entonces él mostraba lo que los discípulos que estaban con él irían a convivir después de su resurrección con la fe, que sería el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu en la vida de la iglesia. Entonces, una tercera fase. Mas lo que se nota y se puede ver es que hay una confrontación de un proyecto de Dios, con aquello que el mundo y el adversario, el mundo y la carne, se opusieron. En Génesis vamos a ver en el inicio, Adán y Eva, la oposición. Adán oyó lo que no era para oír, continuó. Después vamos a ver varios momentos cuando Dios quería hablar al pueblo y no podía hablar más al pueblo porque era el final de los 2000 años de Israel, su final, 400 años antes de Jesús. ¿Qué sucedió? Es que los profetas no eran más oídos. La profecía no traía ningún interés para los religiosos. Los religiosos entendían que, siendo ellos los dueños de la religión, no necesitaban oír la voz del profeta. ¿Qué sucedió?
el periodo llamado interbíblico, que fue el periodo del silencio de los profetas, que pasó más o menos 40 años antes de Cristo. Los profetas se callaron, ya no servía de nada profetizar. Es lo que sucede hoy en muchos lugares. Nadie quiere oír profecía porque la profecía no tiene valor, porque los profetas no saben, no tienen cuerpo, no saben qué es profecía, no dan valor. Es simplemente alguna cosa para animar y para decir que Dios está hablando. Ese es el gran problema del momento que estamos viviendo. Y que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Vamos, los profetas pararon de hablar, se detuvieron, y la oposición del mundo, el mundo entró diciendo, los profetas no hablan, mas la razón habla. Entonces vamos a mostrar que nosotros no necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué crearon ellos? La filosofía. Vinieron los grandes filósofos. Vinieron Sócrates, Platón, Aristóteles, varios de ellos, con diversos nombres, con sus pensamientos. Inclusive, ellos vivieron los grandes filósofos vivieron 400 años antes de Jesús. Mas en la época de Jesús ya habían otros grupos que también se manifestaban filosóficamente. Cuando Pablo ahora asume su misión en la iglesia, la lucha que él tuvo fue contra filosofía. Ahí vamos a entender por qué filosofía. Porque la lucha no solo la lucha de Pablo, vamos a ver más tarde, entonces, la iglesia que comienza su batalla desde el primer día de existencia. Por eso estamos en el Apocalipsis y dejamos las cartas y mostramos en cada periodo la lucha que la iglesia trabó contra el mundo, contra aquello que es la mente del mundo, la razón. ¿Qué es lo que usted prefiere? No, prefiero mi razón, entonces es religión, eso mismo. Otro dice así, no, yo prefiero la revelación. Yo voy a continuar en la revelación porque el proyecto de Dios es la revelación. Es el misterio que Él tiene, siempre fue. De Él, el mundo en que vivió Israel no tenía nada que ver con el mundo que está ahora aquí afuera. Entonces, cuando Israel dejó de oír la voz de Dios, pasó a oír la voz de los filósofos. Cuando ella comenzó a oír la voz de los filósofos, de la razón, Israel pecó contra el Señor. Ella cayó en aquello que se llama apostasía. Israel apostató de la fe. Cuando ella apostató de la fe, ella negó todo el proyecto de Dios que era del Mesías, al punto de matar a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Fueron los religiosos que negaron el proyecto de la revelación y comenzaron a hacer una religión. Llegaron al punto de matar al Señor Jesús. Entonces, eso está claro. ¿Cuál es nuestra situación hoy? Es la misma. La iglesia tiene sus luchas. Desde los primeros tiempos, cuando Pablo comienza la batalla, trayendo el Evangelio, él dijo así, lobos rapaces entrarán en el rebaño. En el año 60 y poco, 68, 70, en el comienzo ya tenían los enemigos y eran filósofos, y algunos filósofos habían dicho hasta, se habían convertido, eran los llamados de aquellos que se habían convertido, se convirtieron a la filosofía, porque ellos pensaban que Jesús era filósofo. Yo tuve una pregunta hace unos días atrás de un periodista que me preguntó así, ¿tú no piensas que Jesús es filósofo? No, filósofo para quien le gusta filosofía. Mas el proyecto de Jesús no es filosófico. El proyecto de Jesús es un proyecto que vino revelado de la eternidad. No tiene nada que ver con filosofía. Filosofía es de la razón del hombre. Entonces, para comenzar, todos los que me están oyendo ahora, vamos a definir aquí qué es filosofía. Filosofía es un proyecto de la mente humana. Está decidido eso, y los hermanos y las hermanas van a ver cómo funciona la filosofía. Ahí se pregunta, ¿filosofía es pecado? No es pecado. Filosofía
es pecado. Usted puede ser filósofo y siervo de Dios. Usted puede tener su filosofía. Tenemos hoy aquí 3,000 hermanas. Cada una de las hermanas aquí y todos los que me están oyendo tienen una filosofía de vida. La hermana que está aquí, que tiene otro pariente, que tiene su marido allá en casa, usted tiene su filosofía, su marido tiene otra filosofía de vida. Eso es filosofía. Ahora, existen aquellos filósofos que trajeron sus ideas, sus pensamientos. Si yo llego y pido a una hermana o a una hermana para decir así, tú vas a hacer aquí una flor, haz una flor aquí, entonces ella colocará aquí, va a dibujar así, una flor, hará la flor, está hecha la flor. Ahora, ella no tiene la habilidad de Van Gogh, no tiene la habilidad de otros pintores, que ningún gran artista. Entonces, estos grandes artistas son diferentes porque ellos tienen algo más o menos. Entonces, pero son dignos de todo respeto. Y filosofía es la misma cosa. Cada uno tiene una forma de vida diferente. Usted está de acuerdo con su hermana que está al lado, en parte, porque lo que está en su cabeza, usted acepta. Y hasta hay algún día que ella no acepta más. La filosofía es así. Usted es dueño de usted mismo. La filosofía tiene 2 elementos que son fundamentales. Primero es la mente. Entonces su mente, su cabecita, tiene una forma de filosofía. La otra parte de su mente es el alcance de esta su manera de pensar. Unos alcanzan 10 metros, otros alcanzan 100 metros, otros alcanzan la distancia. Entonces, usted tiene materia y pensamiento. En filosofía tiene 2 cosas, materia y pensamiento. Entonces, usted está aquí como materia y usted tiene pensamiento. ¿Y a dónde va su pensamiento? No, mi pensamiento está en casa. Sí, en casa. ¿Dónde? Está en mi cachorrito. Es materia. No, está en el dinero que dejaste guardado ahí. Está en el ahorro. Usted ya sabe contar. Entonces, su mente, ella es proextensiva. Eso se llama de proextensiva. Entonces, su mente es proextensiva y es promateria. Entonces, ella tiene pensamiento y materia. Eso es filosofía. Entonces, vamos a detenernos aquí. La pregunta ahora, ¿filosofía lleva a alguien al cielo, sí o no? Ese es el problema. Entendido esto, filosofía no lleva a nadie al cielo. En el transcurrir de los tiempos, la batalla que se traba fue contra la iglesia fiel. ¿Por qué la iglesia fiel? Cuando usted habla de iglesia fiel, es la iglesia que obedece a dones espirituales, ministerios del Espíritu Santo. Es una iglesia que no está detrás de dinero, una iglesia que está viviendo para el momento del llamado, lista para el llamado. No, entonces la iglesia no va a ser arrebatada ahora. Ese no es el caso. No estamos tratando de la iglesia como la que va a ser arrebatada ahora. No, absolutamente. Mas su vida, mi vida, la vida de cada uno aquí debe estar en condiciones de, en el llamado, usted oír el llamado y atender ese llamado para el cual el Señor te separó como iglesia fiel. Hay una redimida. Entonces, vean aquí. La otra pregunta, ¿filosofía es pecado, sí o no? No, no. Vamos ahora a entender alguna cosa más, diciendo lo siguiente, que el argumento es el que tiene opinión, el que ha basado su religión. Entonces, ¿qué es lo que está pensando? No, yo pienso esto. No, el otro piensa aquello. Yo escribí un libro sobre una tontería. El otro escribió otro libro de una tontería, una locura. El problema ahora
es estos pensamientos, maneras de entender las cosas personales. Yo pienso, yo creo, mi opinión, eso es religión. Y el evangelio que estamos viviendo es un evangelio de religión, donde se dejó de un lado la revelación para ir a la razón. Ahora vean, voy a mostrar a los hermanos aquí cómo entró la razón en el cristianismo. La iglesia primitiva en lucha. Ahí se crearon. Un grupo fue creado en el inicio, que eran los llamados patristas. Los patristas que vinieron en el periodo que después fue conocido como patristas, vivieron en la época un poco más adelante de Pablo y escribieron más escritos al respecto de la iglesia primitiva que ellos pensaban. Ya no era más la doctrina de la iglesia, era la doctrina filosófica. Era explicar el evangelio a través de la filosofía. La iglesia primitiva no tenía los pobres de la iglesia primitiva. Aquellos que morían en las cruces y hogueras, en las arenas, ellos no tenían cómo explicar la fe que tenían. Tanto que ellos no tenían, iban a las cruces y a las hogueras. Ellos tenían que decir la fe, mi fe es tan grande que me pueden matar. Iban a las cruces y a las hogueras cantando. Cosas que poca gente haría hoy, o casi nadie, tal vez nadie. Mas ellos hacían porque tenían la seguridad de que Jesús estaba vivo y estaba con ellos allí. Entonces era una fe que no necesitaba ser teorizada. Yo no necesito que alguien y que mi fe que me sustenta es la fe que yo aprendí porque leí un libro. No, mi fe, no, o porque un teólogo, ahí voy a ir contra el teólogo, entró en mi historia. Vean, en 1960, en la década de los 60, fue cuando nos deparamos con una pelea que estaba dentro de la iglesia tradicional. ¿Qué es lo que la iglesia estaba viviendo? Era lo siguiente. Entró el asunto del comunismo. Todo el mundo sabía que era comunismo. Había muchos comunistas. No tenemos nada contra el comunismo ni socialismo. Los llamados comunistas estaban dentro de las iglesias y ellos querían lo siguiente, decían lo siguiente. Mira, cristianismo tiene que dividir todo lo que tiene, solo que ellos no dividían nadie con nadie. Hasta hoy, ninguno de ellos. Tenemos resultado aquí en Brasil. Entonces vean, el problema no es solo de Brasil, sino del mundo entero. Ellos no tenían cómo dividir, no querían dividir nada de ellos. Cuando comenzamos a ver dentro de la iglesia, no tiene que ser así. La Biblia dejó de ser espiritual para ser un objeto de discusión teológica. Los teólogos observen. Ahora, hablé de los filósofos. Los teólogos no tenían un argumento contra el comunismo, contra el socialismo, porque los comunistas decían lo siguiente. Miren, los cristianos nunca dieron nada al mundo. Tenían razón. Hablaban de la Iglesia Católica, de todo lo que era evangelio. Los Estados Unidos decía lo siguiente. En Estados Unidos hay 20 años de que no se convierte nadie. Hubo una reunión en Ucrania. Llenaron un estadio y no hubo ninguna conversión con el mayor evangelista del mundo. No se producía nada. Y decían así, en cuanto a esto, nosotros comunistas estamos dando socialismo, estamos dando comida al pueblo. ¿Qué es lo que la iglesia hizo? La iglesia católica hizo. Publicó 3 grandes encíclicas papales. Pacem terris, mater et magistra populorum progressio. Todas ellas son comunizantes. Decían lo siguiente, vamos a perder a la población, entonces vamos a colocar el comunismo aquí escondido, llamado de socialismo dentro de la iglesia. Los teólogos llamados protestantes, aquel en nuestro caso, nosotros los protestantes, teólogos protestantes. Deja al hermano ir porque no es una hermana. Cuando es hombre es para que se vayan siempre. Los teólogos protestantes, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos no tenían la fe, desapareció, porque ellos escribieron tantas tonterías en la teología
que en la década de los 60, 10, casi todos los grandes profesores de teología de todas las escuelas que estaban por ahí, un gran grupo de pastores que se dice pastor, doctor en divinidad, teólogos ateos. Nosotros tenemos publicaciones de ellos diciendo que Dios murió. ¿Por qué decían que Dios murió? Porque no tenían fe. La fe murió en sus vidas. Entonces, para justificar su teología y su sabiduría, sus escrituras tontas, las que ellos hicieron, ellos para justificar esto, ¿hicieron qué? Entonces, yo pienso que el comunismo está bien. Entonces, no necesitaba ser más creyente. Yo tuve una reunión en Bahía. Yo fui invitado y allí estaba un pastor americano llamado Richard Shaw. Richard Shaw. Él dio clases, ¿sabe de qué? Clase, el pastor Diniz dando ahí, sobre comunión. Y él utilizó la palabra koinonia del griego para decir que comunión es aquello que usted tiene en su bolsillo y da para su vecino. Y nunca dio a nadie para nadie. Entonces vean, la miseria continuó en la vida del pueblo, en una charla. No tengo nada contra eso, mas estamos trayendo esto para las hermanas. ¿Qué es lo que sucedió? La teología se juntó con la filosofía. Voy a terminar ahora. Teología mezclada con filosofía. ¿Saben qué da? Ideología. Ahí usted dice así, comunismo es una ideología. ¿Cuántos muertos por causa del comunismo? ¿Cuántos muertos en la Primera y Segunda Guerra por causa del comunismo? Solo en la Unión Soviética, donde fue el centro del comunismo, en la Segunda Guerra Mundial, 40 millones de personas muertas, hombres, mujeres, niños. Entró Hitler. Ideología. En la ideología, observen, comunista, los hermanos van a ver ahora. ¿Qué hay en la ideología comunista? Había filosofía. ¿Quién era filósofo? Marx. Y teología, el teólogo, ¿saben quién era? Engel. Engel. Teólogo, creyente. Hizo juntamente con Marx el comunismo para negar a Dios. Ahí usted dice así, eso es ideología. Nosotros enfrentamos esto. Cuando dice así, el mundo se está oponiendo al Evangelio dentro del propio Evangelio. Cuando él colocó esas cosas, cuando él tomó y entregó su alma para el teólogo. No, teólogo, entonces él hace curso de teología y comienza a decir tonterías. Él escribe un libro con cualquier tontería que no tiene nada que ver. Estamos viviendo un momento de decisión. La iglesia tiene que llegar, es revelación. Si es historia, charlita, historieta, entonces vamos a ser pro-extensivo. El filósofo decía lo siguiente, Descartes. Fue inmediatamente después de la gran reforma religiosa del siglo XVI, en 1500 alguna cosa, 96 creo, él colocó sus tesis. Él usó una frase, van a disculparme, yo voy a citar la frase. Él dijo así, cogito ergo sum. Quiere decir, pienso, luego existo. Entonces, él está diciendo lo siguiente, pienso es pensamiento, la existencia es materia, entonces filosofía es la materia del pensamiento del hombre. Acabó. Yo pregunto, ¿filosofía lleva al cielo? Solamente saca al hombre del camino cuando él se junta con la teología. Y teología no existe sin filosofía. Quien hizo curso de teología aquí, levántese, tenga valor y dígame, de los 6 meses de estudio que tuvo, ¿cuántos hizo de filosofía? Lo que estamos viendo es que algunos siervos de Dios y hasta tuvieron experiencia con el Señor, van a tener estos cursos para escuchar a un ateo y dejan su fe a un lado para escuchar la fe en filosofía. Ese es el problema. Entonces, filosofía es materialista. La filosofía, ¿por qué? Su base
es metafísica. Aquí, metafísica. La metafísica está basada en esto que estamos diciendo. Es la mente y el espacio. Es mente y materia. Usted está dentro de su mente y de la materia que está alrededor suyo. Usted no pasa de eso. Y yo pregunto, la mente y la materia, ¿ellas están dentro de este universo o están fuera de este universo? ¿Está dentro o fuera? Dentro. Entonces, fuera existe un otro universo. Este otro universo, la filosofía no logra entrar en él, la materia no entra en él, porque aquí es el universo de Dios. Entonces, la quinta dimensión, por eso estamos viendo la quinta dimensión. La quinta dimensión es la palabra, una enseñanza que está siendo dada para mostrar que nosotros no estamos presos en aquello que es de la mente humana. Yo voy a terminar diciendo a todos los hermanos y hermanas aquí que esta razón no es de ahora. Ella viene de mucho tiempo atrás. Entonces, usted, por ejemplo, el alemán, lo que comanda el mundo es la mente. Era un alemán que decía. Entonces, él decía, un alemán decía esto. Después de él vinieron otros. Después de Kant vino ateo también. Solo que eran filósofos, mas nunca se decían cristianos. Mas los que se decían cristianos, como por ejemplo Bultmann, Grumer, Kierkegaard, Schorks, una serie de otras personas, todos ellos eran llamados de cristianos, teólogos cristianos. Y aquellos que predicaban no tenían la Biblia, teólogos no creían lo que decía la Biblia, no creían quién era Jesús, el Hijo de Dios, una serie de locuras. Y yo pregunto, ¿usted va a hacer un curso de teología para aprender esto? ¿Cuántos quieren aprender esto? Levanten la mano. Solo quien no tiene una experiencia de salvación. Ahí usted va a tener una salvación teológica. ¿Salvación teológica lleva a alguien al cielo? No. ¿Por qué? Porque la teología, ella tiene una serie de nombres. Por ejemplo, usted tiene el deísmo. Miren aquí, ¿qué es el deísmo? El deísmo vino del protestantismo. El protestantismo se localizó, vino prácticamente de Inglaterra. Vino la persecución de la Iglesia Católica, no estaba allá. ¿Saben qué predicaban? Que Dios era un Dios arbitrario. Era un Dios de Calvino que era arbitrario. Era lo que ellos predicaban. Cuando los hermanos Wesley fueron bautizados con el Espíritu Santo, un ciudadano escribió un libro de un palmo de altura para desmoralizar, porque él estaba loco, porque él no tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Él tenía una experiencia con filosofía. Era llamado del deísmo. Otras expresiones, iluminismo, teología iluminista. ¿Saben qué decía la teoría iluminista? Era de que cada mente debía pensar de una forma diferente al respecto de Dios y que ese Dios tenía cuerpo y mente. El teísmo es un Dios para cualquier cosa. Son expresiones filosóficas. Y el ciudadano decora todo esto para explicar la carnalidad que él tiene, su razón, la pérdida de la fe. Y nuestra gran batalla es exactamente esta. Llamamos la atención para los profesores de escuela dominical porque les tienen que entender qué es filosofía. El pastor también, las hermanas tienen que entender que filosofía no tiene nada que ver con vida eterna, teología nada que ver también. Usted puede ser teólogo ateo, usted puede ser teólogo del sexo, teólogo de musulmán, usted puede ser teólogo de cualquier cosa. Entonces, teología no es argumento para nadie ir a la vida eterna. Por el contrario, la teología de hoy, ella se mezcló con la filosofía y ella no vive sola más.
porque es el argumento de la fe. Entonces el ciudadano manda hacer un curso de teología y después sale diciendo esto. Mira, toda la fe en la razón está ahí. Usted va a ganar 8,000 reales para ser pastor de nuestra iglesia. Haga un curso de 3 meses y te dan un diploma de teólogo. Toda la fe en la razón. Y nosotros aquí, toda fe en la razón es toda razón que no tiene fe. Porque la fe es un don de Dios. Usted no toma en la filosofía, no lo encuentra en la teología, ni filosofía, ni argumentos humanos. La fe viene de la eternidad. Imaginen que todas nuestras hermanas irían a hacer cursos de filosofía y teología para ir al cielo. ¿Qué confusión quedaría? Los hombres ya andan todos confusos, hablando tonterías. Ahora imagina un montón de gente que no tiene nada en la cabeza. Miren, no tenemos motivo para equivocarnos. La obra tiene un rumbo. La revelación, no tenemos otro lugar. No es revelación. Es lo que usted está en su cabeza. Usted es pastor, diácono, profesora de escuela dominical. Salga, váyase. Es su cabeza la que está funcionando. Usted no tiene lugar aquí. Usted tiene lugar solo para la revelación. Hay revelación. Yo voy a escribir un libro. No hay revelación. Rompa el libro. No tenemos vendedor de libro para vender libro que no tiene revelación. El libro que va a desviar su mente del proyecto de este que estamos viviendo, no, la iglesia no tiene interés. El presbiterio se ha reunido estos últimos días y tomó una decisión. No tiene publicación de quien quiera ganar dinero, aparecer, de quien quiera ser mayor. Eso no va a suceder en nuestro medio. El Señor dijo esto. Nadie va a quedar vendiendo aquí y haciendo libros para vender a costo de los hermanos locos que van a comprar cualquier cosa. No compre. No compre nada que usted no tenga revelación. No tiene revelación. No compre. Lance fuera. ¿Usted quiere ayudar a quien está vendiendo libros? Yo estoy vendiendo libros, entonces voy a vender. Vas a ayudarme, mi hermano. Usted está ahí de lentes. Usted no compró. Compre mi libro. Compre mi libro. Mis hermanos, no admitimos eso en nuestro medio. Los hermanos están entendiendo. La obra no está aquí a la deriva para que venga un loco que mandó un escrito hablando una locura de Apocalipsis. Un loco. Y hay otra cosa que él escribió así grande, así. Usted leyó la primera parte y usted no sabe dónde va la segunda ni la tercera. Él cuestiona la tercera. Una cosa mezclada sin revelación. La iglesia ahora camina en una dirección. Quien quiera cambiar la dirección, que se cambie. Que se cambie. Con quien quiera que quiera irse, que se vaya. La obra es la misma. Mis hermanos, estamos aquí y estamos contando con el trabajo de las hermanas que están aquí. Mujeres, siervas, humildes, mas son definidas, y nosotros esperamos que todas las que nos están oyendo hoy tomen en cuenta lo que estamos diciendo. El mundo está ahí, la oposición del mundo existió en el Antiguo Testamento, en la vida de Israel, en la vida de la iglesia en el comienzo y peor aún, en nuestros tiempos. La oposición de hoy se llama apostasía. Y yo quiero decir, finalmente, apostasía no está allá afuera, no está en la iglesia católica, no está en los movimientos que están ahí afuera, que no tienen nada que ver más con el evangelio, no está con la tradición, está aquí en nuestro medio. Apostasía es aquellos que tuvieron experiencia con el Espíritu Santo y que negaron su fe. De pie. Deja a mi pueblo ir. Preço
palabra sobre ese loor. Ese loor, como muchos otros, están en una colección. Las personas hablan, ese loor es gospel. Observen, gospel, la palabra gospel es evangelio. La composición de ese loor, quien hizo esa composición fue una cantora y autora negra. Cuando ella escribió ese loor, ella escribió con sentimientos de los esclavos que habían salido del África, de la tierra caliente, dejando a un lado su familia como animales, como fue el caso aquí los de los negros en Brasil, que eran tomados y esclavizados en el campo, del lugar de donde vivían, eran sacados, y todo aquello que era sus vidas, de su cultura. Y cuando él escribe dentro de un sentimiento, más tarde, ese loor pasó a ser cantado por grupos profesionalmente gospels, cantores, fulanos que vivían, cantaban. Nuestro caso no tiene nada que ver con los marginales que cantan. Nuestro caso aquí, estamos cantando un loor de un alma redimida. El momento de la partida de la iglesia quien está levantándose contra el loor, no está levantándose contra el loor, contra la operación del Espíritu Santo. Es gente mala que está en nuestro medio. ¿Entendieron? Gente que no tiene discernimiento, gente que no está en las clases, gente que no sabe qué es discernir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Ese es el gran problema. Entonces está explicado. Y vamos a terminar diciendo más. El himno, él tiene una marcha que pocos lograron hacer y está siendo hecho. Entonces, es un pueblo que solo hombres, 600,000, era un pueblo que estaba saliendo. La orden vino del Señor, como está dando para la iglesia. Deja ir a mi pueblo. El adversario no va a encarcelar, no va a prender a la iglesia. Los enemigos de la obra no van a prender. Él quiere llevar a su pueblo y él tiene una promesa. Y la orden al adversario, a Faraón, es: mi pueblo va a salir, deja ir a mi pueblo. Camino de 3 días. Es una marcha. Ah, Espíritu Santo. Es al enemigo, deja ir a mi pueblo. Los hermanos están observando. El loor, la orden es del Señor. Por eso es un hombre quien canta. La voz masculina no es la voz de Dios, mas es la orden del Espíritu Santo. Dile a Faraón, dile al enemigo, dice el Espíritu Santo: Moisés, tú eres el Espíritu Santo. Ve, Espíritu Santo. Dile al mundo, dile a Faraón que nuestra ida está programada, que nadie va a lograr agarrar a la iglesia. Ahí la hermana hace el solo. Cuando ella hace el solo, es la lamentación. El pueblo que está saliendo llorando, dejando atrás 400 años, a pesar del sufrimiento, de los golpes,
de los látigos. Ellos nacieron ahí. Y ahora atrás viene Faraón para tomarlos nuevamente. Y si no hubiese un camino de 3 días, Faraón los agarraba. Camino de 3 días, que es muerte y resurrección. La iglesia en esta hora, ella va a pasar el Mar Rojo, ella va a entrar en la tierra prometida. Cuando ella se sumerge en la sangre de cruz, el Mar Rojo, la sangre que libera es la sangre que mata, que mató a Faraón y su ejército. Se cerró y quedó atrás, mas el pueblo salió a la tierra prometida, solo terminando el oro. Y la iglesia cantando, ve Moisés, vaya a su vida, a su corazón en la lamentación. Un don espiritual. El Señor mostró que durante todo este seminario había un faro, había un objetivo para que todos estemos aquí dentro desde el principio. Y este faro nos daba solo una dirección, y la luz era muy fuerte. Y nosotros presentes aquí, durante el seminario, entendíamos que el Señor quería hablar algo con nosotros. Yo veía en la visión que algunas hermanas llegaban aquí, y cuando ellas miraban al faro, decían, Señor, estoy un poco desorientada. Yo necesito de una dirección. Y yo veía que un grupo de hermanas comenzaban a colocarse junto al faro. Y había una perspectiva de cada una de ellas, decir, a partir de ahora voy a seguir la luz que el faro ilumina el camino. Y hay un grupo grande, y cuando las hermanas salían de aquí del seminario, yo veía que este faro comenzaba a dar una dirección a ellas, dentro de sus casas, dentro de sus familias, en su empleo, en la dirección con los hijos, y principalmente dirección en la casa del Señor. A partir de hoy, este faro va a ser parte en la vida de las hermanas. Antes de la bendición apostólica, yo quiero decir a las hermanas que yo recibí una invitación para estar en un desayuno con el presidente de los Estados Unidos. La invitación está ahí para quien quiera ir en lugar mío. El pasaje ya está comprado, yo puedo pagarlo para que usted vaya. Mas la invitación fue en función naturalmente de la obra. En Estados Unidos hay un programa anual que de hace más de 50 años, todos los años tiene un desayuno con el presidente. Entonces las personas de varias partes del mundo son invitados. Y cayó que esa invitación vino en el mes de diciembre a nosotros y estaremos yendo. Yo hasta ya lustré mi zapato. Es con este que yo iré. Estaremos allá. Los hermanos oren sin necesidad de hablar. Estamos yendo. No voy a prometer nada porque no tengo nada para prometer. Aunque nunca tomé un desayuno con el presidente.
ni de Brasil, cuanto más ni de Estados Unidos. Yo tengo miedo hasta de que me encarcelen. ¿Vamos a orar? Entonces estoy comunicando a las hermanas. No estoy comunicando a los hombres porque ellos están envidiosos, con celos. ¿Vamos a orar? Estén orando, estamos yendo. Estaremos yendo mañana domingo. Estaremos yendo a este viaje. Oren por nosotros. Y yo voy a decir otra cosa más. Para tristeza de los hombres. El fin de semana estoy de vuelta para el satélite aquí. Mis siervas, es que hablo a vuestro corazón, porque abristeis vuestro corazón en este día para recibir la riqueza de mi palabra y de mi poder sobre vosotros. Y por eso en esta hora, hijas, saldréis de este lugar con vuestro corazón alegre, porque grandes maravillas vuestro Señor tiene para hacer en favor de sus vidas, de vuestros hogares, y llevando las hijas a tener experiencias nuevas en la caminata, porque grandes victorias estaré concediendo a vuestras vidas. Es que estuve operando en este día, en vuestra mente y en vuestro corazón. Alegraos, oh hijas, porque con vosotras estaré y continuaré derramando mi gracia en favor de sus vidas. Glorificad a vuestro Señor. Y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de Dios, nuestro eterno Padre, el poder, las santas, dulces y tiernas consolaciones del Espíritu glorioso del Señor Jesús, permanezcan con vosotras, amadas, y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Amén. Recordamos a los hermanos que yo y otro pastor, y un pastor miembro de la Embajada de Brasil, somos dos los invitados de la Iglesia Cristiana Maranata. Cuidado en la salida. A nuestros hermanos de Brasil y el exterior, una vez más, la paz del Señor.